El agua es un recurso escaso y mantener su calidad es responsabilidad de todos. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, obliga a los Estados miembros a aplicar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua superficiales. La Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios regula el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, el cual se concreta en el Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, PAN, por el que se establecen las medidas necesarias para el cumplimiento del Real Decreto 1311/12 para el periodo 2018-2022. Dichas medidas conllevan una adaptación de las explotaciones agrarias para conseguir cumplir los requisitos establecidos y, por tanto, es necesario que tanto los asesores agrarios como los agricultores adquieran conocimientos y hábitos orientados a la realización de buenas prácticas agrarias. El uso inadecuado de los productos fitosanitarios o unas condiciones de la explotación desfavorables puede hacer que las sustancias activas acaben transfiriéndose a los cursos de agua, provocando efectos indeseables. Esta transferencia de productos hacia las aguas ocurre principalmente por fuentes difusas y por fuentes puntuales. La contaminación puntual suele suceder por el manejo incorrecto del producto antes y después del tratamiento, mientras que la contaminación difusa es causada principalmente por la escorrentía y la respectiva erosión, la lixiviación y la deriva. Los beneficios que aportan las buenas prácticas que promueve el proyecto TOPS van relacionados prácticamente o esencialmente a la buena relación que exista entre suelo y agua. El suelo, como portador de las plantas y de los cultivos, además es el receptor de las aguas. Y esas aguas, cuando llegan a la superficie del suelo, dependiendo de las características que tengamos en nuestro suelo, van a tener un distinto comportamiento y van a hacer que el riesgo de ser transferida con contaminantes de materias activas de productos fitosanitarios a las aguas superficiales sea mayor o menor. Existen dos características principales que nos hacen determinar qué tipo de suelo vamos a tener a la hora de manejar con las buenas prácticas que propone el proyecto TOPS y qué relación va a tener con respecto al agua. Una de las características principales que debemos conocer es la textura del suelo. La textura del suelo nos muestra la relación que existe entre los distintos tipos de partículas que componen el suelo. Hay tres tipos de partículas principales: arena, limos y arcillas. Cuando tenemos un suelo muy arcilloso, la característica principal es que ese suelo tiene más dificultad de infiltración, pero aún así tiene más capacidad de mantener el agua dentro del suelo y ponerla a disposición del cultivo durante más tiempo. Al contrario ocurre con los suelos arenosos, que permiten una rápida infiltración, pero a su vez no son capaces de retener ese agua en el suelo y ponerla a disposición de los cultivos. Conocer ese tipo de suelo que tenemos nos ayudará a la hora de tomar decisiones. Un suelo bien estructurado es aquel en el que los agregados del suelo se cohesionan de manera que la relación entre macroporos y microporos permite un correcto movimiento tanto del agua como del aire, favoreciendo así el crecimiento de los cultivos, un aumento de la vida del suelo y reduciendo la cantidad de contaminantes que pueden llegar a las aguas subterráneas. La implantación de las buenas prácticas propuestas por el proyecto TOPS favorece la estructura del suelo. Y una sencilla forma de comprobar si esa estructura del suelo es correcta es mediante una experiencia que vamos a realizar. Utilizamos un terrón de suelo de un campo que no se ha hecho ninguna de las buenas prácticas, labrado, en el que no se tiene en cuenta lo que se promueve, y otro terrón de suelo de un campo en el que sí se promueven estas buenas prácticas y esencialmente el no laboreo y el mantenimiento de las cubiertas vegetales. Introducimos ambos terrones en un recipiente con agua para ver qué ocurre con ellos. En el momento en el que introducimos el terrón de un suelo labrado, de un suelo en el que no se promueven estas prácticas, los agregados, al no estar bien cohesionados, se disgregan y se va perdiendo ese suelo. Mientras que en el caso de un suelo bien estructurado, mantiene esa estructura
y lo que favorece es el movimiento de agua a través de los poros del mismo. Otro de los beneficios que aportan las buenas prácticas es el incremento de materia orgánica. Para comprobar si un suelo tiene más o menos materia orgánica, podemos hacer una breve experiencia. A través de la aplicación de agua oxigenada sobre ese suelo, podemos observar que si existe más combustión o menos combustión sobre el mismo, apareciendo más o menos burbujas, tendremos más o menos cantidad de carbono. Por un lado, podemos observar cómo el suelo en el que tiene aplicadas estas buenas prácticas aumenta el número de burbujas y la esponjosidad de ese suelo, mientras que en un suelo en el que no se aplican, apenas podemos ver ese efecto. El 95% de nuestros alimentos están producidos directa o indirectamente en nuestros suelos. Tal vez no sea tan agradable a la vista como un bosque frondoso o tan intuitivamente necesario como el agua, pero el suelo es un recurso natural esencial para la vida. El suelo proporciona nutrientes, agua y minerales para las plantas y los árboles, almacena carbono y es el hogar de miles de millones de insectos, pequeños animales, bacterias y muchos otros microorganismos. El suelo alberga el 25% de la biodiversidad mundial. El suelo se considera un recurso finito y no renovable, por lo que su degradación provoca consecuencias difícilmente recuperables. Una mala gestión de los suelos agrícolas ocasiona la disminución del contenido en materia orgánica del suelo, disminuyendo la biodiversidad y aumentando las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. Asimismo, se reduce la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo y su acción depuradora, reduciendo la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Igualmente, la acción negativa de estas amenazas trae consigo un aumento del riesgo de desertificación y, por lo tanto, pone en riesgo la sostenibilidad y rentabilidad de la agricultura. La erosión del suelo afecta al 25% de los suelos destinados a fines agrícolas en la Unión Europea y aumentó aproximadamente un 20% entre 2000 y 2010. Se calcula que la erosión de los suelos ocasiona una pérdida de producción agrícola por valor de 1.250 millones de euros anuales en la Unión Europea. En sentido más amplio, entre el 60% y el 70% de los suelos de la Unión Europea no se encuentran en buen estado. De acuerdo al Parlamento Europeo, los costes que conlleva la inacción respecto de la degradación del suelo en la Unión Europea superan los 50.000 millones de euros cada año, un 47% más del presupuesto de la PAC para los próximos 7 años en España. Es probable que amplias zonas del sur de Europa se desertifiquen en el horizonte 2050 a causa del cambio climático y de unas prácticas agrícolas y agronómicas inadecuadas. Por eso, es de especial relevancia frenar este proceso de degradación en el que las buenas prácticas del proyecto TOPS tienen mucho que aportar. Y de especial relevancia es su aplicación en España, ya que debido a nuestras características edafoclimáticas, la incidencia de la erosión es preocupante. Gran parte de la superficie del país pierde por erosión más de 12 toneladas de suelo por hectárea y año, cuando la tasa de generación de un suelo no supera la tonelada por hectárea y año. Harían falta 12 años de erosión cero para compensar lo que se pierde en un año. El proyecto TOPS proporciona herramientas contrastadas para evaluar los riesgos de escorrentía, erosión y, consecuentemente, de contaminación de aguas, y así actuar de forma preventiva para conseguir una agricultura verdaderamente sostenible.